En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en la primera misa, misa de medianoche, o también conocida como la Misa del Gallo, una de las tres misas que se dicen en este magno día de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Tres misas en honor a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también al nacimiento de nuestro Señor. La primera, el nacimiento temporal, una vez encarnado por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de la Santísima Virgen María, se hace hombre en el tiempo. Por eso nacimiento temporal. La segunda misa de la aurora, pues es el nacimiento espiritual, sobrenatural, por la fe y la gracia que se tiene en él y se engendra en nuestros corazones. Y la tercera misa, la de la generación o nacimiento eterno, como verbo eterno que procede del Padre. Pues bien, vemos cómo en la Siria, allí nació el catolicismo, bajo Quirino, por una cuestión puramente del Imperio Romano, todo el mundo, pero es todo el mundo el Imperio Romano, como cuando dice primogénito, no es que tuvo más hijos, sino que el primer hijo tenía el derecho de primogenitura, y entonces en ese sentido primogénito, por los derechos de la primogenitura, aunque en realidad es el unigénito. Pero también con respecto a nosotros, por la encarnación es el primogénito, porque nos asimila y nos hace coherederos y partícipes del cielo. Entonces también, en ese sentido, es primogénito en relación a la Iglesia, es decir, a todos nosotros. Por eso hay que tener en la lectura de la Biblia la doctrina, porque si yo me largo y digo primogénito y empiezo a decir disparates, lo dice las Escrituras, pero es que las Escrituras hay que interpretarlas según el espíritu de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. Si no, es puro protestantismo. Bueno, esto dicho de paso. Y vemos cómo no había albergue. Como era de la casa de David, va a Belén, casa de pan, quiere decir Betlem. Y se empadrona, para empadronarse, por mandato del gobernador de Siria, porque Palestina era una región de Siria. Así que podemos decir tranquilamente, aunque no creo que nadie lo haya dicho, que nuestro Señor como nación era sirio. ¿Qué vamos a hacer? Allí nació la cuna del cristianismo. No es París, no es Londres, ni New York. Lamento, las cosas como son. Pues bien, y no había albergue en un pesebre, en un establo, y el signo envuelto entre pañales tenía que ser algo muy raro, porque como signo, si fuera algo común, se confundirían. Quiere decir que nació en una situación extrema de abandono, de pobreza,
de desalojo, sin albergue. ¿Quién nace en un establo? Nadie. Solamente los animales. Y vean nuestro Señor rodeado por el calor de algunos animalillos, como un buey o un asno, lo que fuera, para que en pleno invierno, porque es pleno invierno, en esta época del año. Y nace un 25 de diciembre, y no como dice Yahweh haciendo estupideces. Y no es que yo esté en contra de su ciencia astronómica, pero después que no me cambie las fechas, porque ahí ya no. San Juan fue el 24 de junio, el día más largo, y después comenzaban a cortarse. Y el 25 ya comenzaba, a los 9 meses, el día más corto a crecer. Y por eso es que nace el 25 de diciembre. Y no en septiembre, como el astrónomo Yahweh por ahí dice. ¿Por qué? Porque les falta a veces el rigor teológico, exegético y doctrinal. Y como no hay curas letrados que le tapen la boca, pues dicen y se dan el lujo de decir cosas buenas, y por ahí dicen grandes y graves errores. Así que hay que tener cuidado con los números. Pues bien, así entonces vemos ese estado singular, rarísimo del nacimiento, y envuelto entre pañalitos ahí en un pesebre. Y así lo detectan estos pastorcillos ilustrados por los ángeles del cielo. Vean ustedes en qué condiciones nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y oh sorpresa, la epístola me lo dice. Y me lo dice en un tono apocalíptico, 1,000 veces más. A ver si nos metemos en la cabeza que la iglesia es apocalíptica y milenarista, en el milenarismo patrístico de los primeros 5 siglos de la iglesia. Y así vemos como Antito, después de exhortarlo San Pablo, vivir sobria y santamente en este mundo, no como paganos, sino como cristianos, católicos, estemos expectantes de esa bienaventurada esperanza y la gloriosa parusía o venida del Señor. Es la epístola, es la liturgia de la iglesia, son las sagradas escrituras, y el clero planea en la supina ignorancia. Eso es inadmisible. No se puede seguir tolerando más. Bienaventurada esperanza y la gloriosa manifestación de Cristo a este mundo como Rey. Ya no viene al pesebre, no viene a inmolarse anonadado para sufrir y morir para redimirnos en la cruz, sino que ya viene como juez, y el juez reina y juzga. Eso es lo que quiere decir juicio. Por eso antiguamente los reyes reinaban y juzgaban, sentenciando a la vida y a la muerte. Eso de que después la tripartita división del poder democrático
ejecutivo, legislativo y judicial democrático es un cuento chino de democracias liberales masónicas. Así de claro. Impuestas después por la Revolución Francesa. ¿Qué vamos a hacer? Pero bien, entonces vemos cómo la liturgia, la iglesia en su espíritu, en plena Navidad, Nochebuena, misa de medianoche, primera misa de las 3 de Navidad y una epístola apocalíptica. ¿Qué más queremos? Y no hemos cesado de ver cómo termina el año litúrgico, cómo comienza el año litúrgico y cómo se despliega en los domingos de Adviento parusiacamente, milenaristamente, porque nuestro Señor viene a reinar, a juzgar y reinar. Y por eso el doble juicio sobre vivos y sobre muertos. Entonces, que no digan que esta doctrina está condenada. Lo condenado es las desformaciones judaicas de Cerintio hereje y de los judaizantes rabinizados que trastocaron las escrituras, que corrompieron el milenio. Y esa ha sido una de las primeras herejías. Ese es el problema. Entonces vemos cómo la iglesia insiste. Nochebuena, noche de Navidad y bienaventurada esperanza. Vivid sobriamente, justamente, no mundanizados, sino espiritualizados con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y con la expectativa, la esperanza, bienaventurada del retorno glorioso, majestuoso de Cristo el día de su parusía. Cómo la iglesia asocia primera venida con segunda. ¿Cómo es que esto no ha sido visto con claridad? Misterios. Pero hoy ya no podemos, porque estamos en el filo del fin de los últimos tiempos apocalípticos. Y lo que podía ser desde lejos visto confusamente, hoy ya no lo es, ni lo debe de ser. Y el que lo diga es un ignorante. Y de la ignorancia el clero no se salva. ¿Y qué queremos con un clero ignorante? Pobres fieles. Es parte de esta gran confusión. Es el gran pecado. Habernos olvidado del retorno glorioso, majestuoso, que constituye la esperanza bienaventurada de la cual habla San Pablo. De la cual vieron esa gloria el día de la transfiguración en el Monte Santo, y de la cual San Pedro, primer papa, dice: hemos sido testigos de su gloria, para ser reconfortados durante la pasión y muerte de nuestro Señor en la cruz, con el advenimiento de su parusía, que tampoco se enseña ni se dice. Y por eso los evangelios dicen que muchos de los presentes, y refiriéndose a los apóstoles, no morirían sin ver la gloria de Dios. ¿Y cuál gloria de Dios vieron?
Los 3 apóstoles predilectos en el día de la transfiguración vieron la gloria de Cristo con todo el poder de su divina majestad. Y eso fue lo que los sostuvo en la crucifixión. Por eso es la única bienaventurada esperanza que nos mantendrá de pie en esta segunda crucifixión de Cristo en su cuerpo místico. A ver si lo entendemos. Y esa ha sido la desgracia, la malformación que ha habido desde hace siglos. Pero claro, en plena Edad Media, o antes con la conversión de los paganos, estas verdades no eran tan urgentes como lo son hoy. Y por eso ya es intolerable que haya más confusión sobre el tema. Y como la ignorancia es atrevida, es infinito el número de los imbéciles. Así de claro. ¿Y quién dice imbéciles? Las Escrituras. Infinito el número de los estultos, para decirlo de una manera más pulida. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cuán reconfortante es para nosotros hoy tener presente estos textos. Y así la Navidad no es solamente un hecho pasado hace 2000 años, sino también un hecho que se conecta con la parusía. Y así se vive esperanzados en este mundo, viviendo recta, correcta, santamente. Ese es el mensaje de San Pablo a Tito. Y es el mensaje a todos nosotros. Y no me quiero alargar, aunque me encantaría alargarme, pero no los quiero cansar ni aburrir. Pero que esto se nos quede grabados con letras de oro. La bienaventurada esperanza de la venida gloriosa de Cristo. Que ya no viene para morir, sufrir y morir, sino para juzgar, es decir, reinar y sentenciar en ese juicio que es doble, de vivos y de muertos. Porque si serían de puros muertos, ¿para qué decir vivos? Y si sería de puros vivos ya resucitados que estuvieron muertos, entonces sería de vivos resucitados, ¿por qué muertos? Ahí está. Hay un compás que nos obliga a la interpretación patrística sobre el milenio. Y eso el judaísmo ha hecho todo lo posible por corromperlo. Aunque grandes santos han sido a veces utilizados, porque queriendo condenar una cosa condenable, sin distinciones, por el fragor del momento, como le pasó a San Jerónimo, no distinguió el milenarismo patrístico y metió a todos en la misma olla, influido
por Orígenes, y que diría el primer gran heresiarca, y es padre de la Iglesia, pero es el único padre de la Iglesia, o considerado padre de la Iglesia, con Tertuliano, que no han sido santificados, considerados ni santos ni mártires, por sus errores heréticos. ¿Y por qué es hereje Orígenes? Porque negaba la divinidad esencial de Cristo. Decía que era participada. Participada es la divinidad que nos participa la gracia divina. Es la nuestra. Pero en Cristo no es participada, es esencial. Y negaba la divinidad del Espíritu Santo. Se adelantó a Arrio y a los neumatocos, que negaban la divinidad del Espíritu Santo. No sé si lo pronuncié bien, pero no lo vuelvo a repetir porque me voy a trabucar. Pero bueno, pneuma, espíritu. Y del cual San Basilio combatió a esos que negaban la divinidad. Y Orígenes pasa por el gran, sí, pero el gran genio, pero hay que purgarlo de sus errores, y que no son errores de sus discípulos, como por ahí insinúa un poco tontamente el querido padre Castellani. Lamento. Es Orígenes, porque lo dice Santo Tomás de Aquino, no lo digo yo. Y vaya si Santo Tomás no lo toma, ¿cuántas veces a Orígenes para la exégesis? Entonces ya vemos, pero lo pone en su lugar, porque hay que tomar lo bueno y dejar lo malo. Pero si después viene 20 siglos un ignorante con ínfulas de doctor, cualquier cosa, y si son prelados o perlados, papas o cardenales, ¡qué desastre! Bueno, eso es parte de lo que vivimos, de este desastre, desmadre, que vemos hoy dentro de la misma sacrosanta Iglesia, en su parte humana. Así que para permanecernos firmes, incolumes, como los apóstoles, que huyeron, pero después se reestructuraron y tuvieron, habiendo tenido esa visión de la gloria de Cristo en el Monte Santo, entonces, cuánto más para nosotros, mucho más inferiores que los apóstoles, que nos toca también estar de pie en esta segunda crucifixión del cuerpo místico, la Santa Madre Iglesia. Y por eso la bienaventurada esperanza que nos da San Pablo. Por eso, para la verdadera resistencia, la única y posible, es la resistencia apocalíptico milenarista, del milenarismo patrístico. Así de claro, así de sencillo y de conciso. Y el que no, claudicará. Y la gran mayoría de los tradicionalistas, del color que sean, son antimilenaristas. No digo todos, pero la gran mayoría. Y de los sacerdotes. Y ese fue uno de los grandes errores de Monseñor Lefebvre, que no vio que la crisis era apocalíptica. Creía al principio que era una crisis pasajera. Bueno, el pobre hombre hizo lo que pudo y se equivocó. Pero no podemos seguir en ese error. Yo mismo, siendo seminarista,
Me atreví a Monseñor Lefebvre, con el cual tenía toda la confianza del mundo, que ni la tenían muchos lambones superiores, porque hoy... No, Monseñor era sencillo, le podía uno decir lo que fuera, mientras se lo dijera con piedad filial y sinceridad y verdad. Y aceptaba. Y le presenté el trabajo en latín de la tesis del padre Alcañiz. Y tengo ahí la carta de puño y letra. No tiene la firma, pero el que conoce la escritura de Monseñor Lefebvre no hay duda de que es su caligrafía, su letra. Y me dice, sí, es curioso que el Apocalipsis, las escrituras, hablan de un milenarismo, pero, dice él, concluyendo, ciertamente es un error que hoy condenaría a la Iglesia. A mí me mató eso. Durante 2 años me quedé knockout sobre el tema. Y lo dejé ahí. Noqueado, lo dejé ahí. Después, poco a poco, volví a la carga, porque las cosas como son. Y hoy por eso, con toda la autoridad, lo puedo decir y probar. Y el mismo Monseñor Lefebvre llegó a decir que estábamos en estos tiempos apocalípticos. Pero ya era un poco tarde, no lo había subrayado, sus discípulos no lo habían asimilado, y así pasó y así se murió. Y por eso, y por otras cosas, pero por eso, es que la fraternidad ha claudicado. Iba a decir está claudicando, el que quiere decir está claudicando también que lo diga. Como claudicó la Iglesia con Vaticano II por no querer ser profetas de malos augurios, como esos que piensan que la parucía está próxima, como dijo el bonachón de Juan 23. Y abrió entonces la primavera a la Iglesia de par en par, ¿y qué pasa? Como una niña virgen, abre las piernas, ¿y qué va a pasar, mijita? Se la comen los gusanos. ¿Qué vamos a hacer? Son hechos. Y no hay contra los hechos argumentos. Entonces, mis estimados hermanos, ya me alargué, perdónenme, pero estas cosas hay que decirlas porque muy pocos, salvo el padre Seriani, Turco, Grosso, no sé si por ahí habrá algún otro, ojalá que lo haya, creo que sí, pero no hay muchos en la tradición que lo prediquen. El padre Altamira también, me olvidaba aquí, contados con los dedos de la mano, cuando debiéramos de ser todos. Eso demuestra la tirria, y digo judaica, porque en estos tiempos de lucha abismal entre el bien y el mal, entre Cristo y el anticristo, entre el cristianismo y el judaísmo, no hay nada que hacer. Y eso hasta que se conviertan, quizás en el mismo instante, cuando lo vean descender de los cielos, habiendo sido engañados. Como mucha gente vive engañada porque le gusta, porque se deja, por lo que fuera, con buena voluntad, con mala voluntad, y en el último momento de su vida, Dios, en su divina misericordia, lo convierte porque se deja convertir. Y otros, lamentablemente, no. Esos son los misterios de Dios.
Pues bien, mis estimados hermanos, vemos así entonces cuán esperanzadora es la Navidad y cómo nos reconforta a nosotros, pequeño rebaño, de lo que queda o medio queda de la iglesia reducida a su mínima expresión, prácticamente sin pastores, sin obispos, manteniéndonos en la fe de siempre, con las uñas y como podemos. Y eso es lo que enaltece al sacerdocio, ejercido dignamente y apocalípticamente en estos tiempos, y a los fieles. Y vemos cada vez como hay más disensiones, divisiones, y aún por este tema, que no es el único. Pero bueno, guerra avisada no mata soldado. El que ve venir la flecha duele menos cuando es herido. Entonces, tengámoslo presente para que así, con la bienaventurada esperanza en esta divina noche, podamos perseverar y mantenernos de pie como la Santísima Virgen María al pie de la cruz de su divino Hijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.